70 años de la Organización del Tratado del Atlántico Norte es importante en la agenda internacional porque la OTAN es un mecanismo duro, fuerte, con armas nucleares, que antes tenía de confrontación a la Unión Soviética en su época y tenía el Pacto de Varsovia, mundo comunista contra el mundo capitalista. Desapareció el mundo comunista, se acabó el Pacto de Varsovia y queda la OTAN. Y están reuniéndose en Washington precisamente, donde es una fecha importante para la defensa de Occidente. ¿Qué significa la OTAN en este momento? Dylan Pereira es de la revista Diplomacia, el único órgano de difusión de las embajadas en Caracas. Absolutamente, embajador. Quizás una de las noticias más importantes de esta semana y que marcará no solamente la agenda de esta semana, sino la agenda del mes de abril, es el encuentro que todos los 29 Estados miembros de la OTAN están teniendo en este momento en Washington, entre el día de hoy y el día de mañana. La Organización del Tratado del Atlántico Norte nace, como usted bien lo decía, hace 70 años, con la firma del Tratado de Washington de 1949, que en un primer momento se planteaba más bien como una organización política de defensa de los intereses occidentales y de la evolución económica y de los ideológicamente del liberalismo que podría estar triunfando en ese momento después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, después con la Guerra de Corea, aproximadamente en el año 1950 y 1952 hasta el 55, la OTAN asume un papel militar fundamental que tiene como principio y como priva entre todos los entes la protección de todos sus Estados miembros frente a cualquier ataque por todos los demás miembros de la coalición Sobre todo militar. en esa época la bipolaridad rusos-norteamericanos, ¿no? Absolutamente. Inmediatamente después del Tratado de Washington del 49, en 1955 se firma en Varsovia el Pacto de Varsovia, que era la coalición de la Unión Soviética y los países satélites de la Unión Soviética, que se planteaba también como una manera de irrumpir y de frenar a la OTAN en el mundo a nivel militar y político. Que tenía expresión en América Latina con Cuba. Absolutamente. De hecho, con la crisis de los misiles y la crisis que hubo en Bahía de Cochinos fue quizás una de las más representativas de las expresiones de la confrontación bipolar entre Estados Unidos o la OTAN y el Pacto de Varsovia, que lamentablemente, embajador, a pesar del fin de la Guerra Fría y del fin de la Guerra de Corea, parece ser que sigue vigente en este momento, sobre todo por las últimas acciones de Rusia en Ucrania, que es uno de los temas centrales de la OTAN en este momento en Washington. La presencia de Rusia en Crimea, que ya se ha adherido y que ya perdió ese espacio territorial Ucrania, y sobre todo el canal de Kerch, que conecta el Mar Negro con Occidente. Son temas que siempre están en la agenda, bajo siempre la premisa de protección a todos los Estados miembros, más allá de donde venga el ataque. Se dice que es posible que el tema venezolano marginalmente esté en la OTAN por el hecho de llevarlo 2 veces al Consejo de Seguridad, por la actitud rusa muy abierta, por la actitud norteamericana muy clara, y que esto podría ser un tema más en una agenda que no está por ahora abierta, pero que podría estar entre los temas secundarios. Sí, posiblemente en las próximas horas conoceremos con exactitud cuál ha sido la agenda que se manejó en Washington durante la jornada del día de hoy. Sin embargo, es importante entender los mecanismos de funcionamiento de la OTAN para comprender qué tan profundo puede ser el tema venezolano dentro de esta reunión. Para que la OTAN o los Estados miembros de la OTAN consideren unas acciones militares o se coaccione a todos los Estados miembros y se exhorte a hablar sobre un tema en particular, se tiene que invocar el artículo 4 y 5 del Tratado de Washington, que solamente ha ocurrido en 5 o 6 oportunidades. Asistencia recíproca. Sí. Exactamente, la asistencia recíproca que fue invocada por Turquía ya en 4 oportunidades y la última vez fue invocada por Polonia cuando fue la situación del estrecho de Crimea con Ucrania. Sin embargo, se conversa que extraoficialmente uno de los temas que se discutirá dentro de la agenda en Washington será precisamente la presencia de militares rusos en Venezuela, que sin duda a nivel de términos geopolíticos reta la línea de la OTAN que está entablada para el occidente del mundo y que parece que no debería ser transgredida. Y esta presencia de militares rusos en Venezuela, que sabemos, según las informaciones oficiales, que se hace en el marco de cooperación militar firmada entre el expresidente Hugo Chávez y Vladimir Putin, se mantiene esta presencia aquí, pero sin duda preocupa a los actores internacionales de la OTAN y en particular Estados Unidos, quien es anfitriona de esta cumbre y quien ya ha recibido a su secretario general en más de una oportunidad. Además hay preocupación también por muchos sectores por la participación de Colombia, quien ha indicado participar en la OTAN, acercarse a la OTAN, y esto rompería un poco el equilibrio latinoamericano en relación con un organismo tan importante de seguridad y defensa. ¿Podríamos establecer, embajador, que el hecho que Colombia, en época del presidente Juan Manuel Santos, se adheriera como Estado observador de la OTAN, porque particularmente son 29 Estados miembros, pero más de 25 Estados externos a la organización colaboran activamente por la protección de la paz y la seguridad internacional? Cuando Colombia ingresa en la OTAN como miembro observador, rompe las líneas que se había trazado desde el protocolo de Ushuaia en Argentina, que establecía que América Latina es una región libre de polarización política,
libre y una región no alineada. Por supuesto que la permanencia de 7 bases militares estadounidenses en el territorio colombiano es un punto y una base no solamente de operaciones norteamericanas, sino que ahorita se convierte en una base de operaciones para toda la OTAN. Y esto es algo que preocupa para la seguridad internacional, y de hecho es muy importante mencionar que el día de ayer el embajador ruso en Colombia, en Bogotá, envió de hecho una carta al Congreso colombiano en el que exhortaba a Colombia a no inmiscuirse a nivel territorial ni en términos políticos en la situación venezolana, y que cualquier acto de agresión al territorio venezolano sería considerado un acto de agresión contra la paz y la seguridad internacional. Y esto podría escalar un conflicto meramente nacional, político, a una vertiente militar internacional que creo que en este momento ningún actor político ni ningún venezolano estaríamos dispuestos a apoyar esta situación. Lo cierto es que no solamente es la OEA, que es el grupo lógico de negociación a nivel continental, sino que también 2 veces el Consejo de Seguridad toca el tema de Venezuela y hay confrontación ruso-norteamericana. ¿No sería peligroso una nueva bipolaridad por el caso venezolano y hasta un conflicto internacional, una tercera guerra mundial? Absolutamente, embajador. De hecho, la bipolaridad parecía que se había superado después de la Guerra Fría. Estamos a puertas de un mundo multipolar, multidimensional, que deja atrás la bipolaridad Rusia-Estados Unidos y que apunta a nuevos horizontes de fraternidad e incluso de supraconstitucionalidad. Vemos ejemplos como la Unión Europea, un paradigma de integración en el que tendemos nuestras diferencias y nos unimos para el pro de los beneficios de todos los ciudadanos del mundo y la seguridad internacional. Es lamentable, embajador, que el caso venezolano se esté tomando ahorita como un punto de referencia de esta línea roja entre Rusia y Estados Unidos, algo absolutamente absurdo desde el punto de vista político y de geopolítico internacional, ya que Venezuela siempre había mantenido una política exterior de neutralidad, de fraternidad, tanto con Washington y con Moscú, que debe perseguir. En este caso del que usted menciona de la posibilidad de una escalada militar, es algo muy preocupante y creo que tendría que ser la racionalidad y la conciencia política de todos los actores venezolanos a entender que Venezuela no puede tomarse en esto, y es importante como la Organización de Naciones Unidas ya ha mencionado 2 veces el caso en el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, en el caso de Siria, tardaron 3 años en que se tomase por primera vez en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad la guerra civil en Siria. Esto es algo que nos alucina y nos da luces de cómo Venezuela es un actor fundamental a nivel geopolítico, a nivel petrolero, a nivel económico y a nivel político, y cómo a las potencias del mundo le interesa la estabilidad de Venezuela a nivel político y militar para la estabilidad no solo del país, sino de toda la región. Bueno, pero tenemos otros temas de la agenda del día de hoy, sobre todo el tema del Brexit, que es muy definitivo, y sobre eso la decisión también del presidente Trump de cerrar la frontera mexicana. Continuaremos hablando con Dylan Pereira de la revista Diplomacia acá en Caracas.